favor, acostumbrémonos a participar. Como les digo, si hay alguna pregunta y yo no la sé, pues lo investigo, lo evalúo y la siguiente clase lo resolvemos. ¿Ok? Bueno, jóvenes, vamos a empezar con la clase de hoy. Eh, vamos a ver los problemas planteados por el terreno en la ingeniería civil. ¿Sí? Nosotros al ejecutar una obra, al construir o al diseñar, ¿no? Tenemos una serie de dificultades, ¿no? Planteadas por diversos factores. En nuestro caso específico tenemos que ver qué problemas nos plantea el terreno, los suelos dentro de la ejecución de proyectos de ingeniería civil. ¿Qué proyectos de ingeniería civil? Pues todo lo que hemos mencionado en la clase anterior. Carreteras, puertos, edificios, puentes, túneles, lagunas de oxidación, represas, etcétera. Entonces, jóvenes, la idea es que nosotros podamos identificar estos suelos. Principalmente, esto está dirigido a identificar suelos de mala calidad, suelos problemáticos, ¿no? Que nosotros debemos identificar para evitarlos, para reemplazarlos o para, en su defecto, jóvenes, si por A o B fuera imposible reemplazar el suelo o hallar alguna solución técnica, ¿no? Que garantice la estabilidad de la edificación que yo estoy construyendo, como ingenieros nosotros tenemos la potestad de poner en la recomendación, ¿no? Con su firma y sello, cuando se colegian, que no se puede construir acá. O sea, créanme que esto es algo que muchas veces se tiene que hacer, ¿no? Y obviamente esto, uno, garantiza que la obra que pues, se construya no colapse, y dos, que pues ustedes sigan en libertad y tengan su cartón aún, su carnet de ingeniero, ¿no? Hay muchos profesionales que por desgracia, por haber, digamos, tomado a la ligera este tipo de problemas, pues han tenido que, bueno, jóvenes, la verdad es que están presos. Entonces, eso es lo que principalmente yo quisiera evitar. Y justamente para esto está el tema que vamos a desarrollar, ¿no? Que son los problemas planteados por el terreno en la ingeniería civil. Y como les digo, principalmente vamos a identificar qué suelos son problemáticos, los suelos problemáticos. Estos suelos que nosotros no queremos encontrar. Y si encontramos, tenemos que ver una solución técnica. ¿Cuáles? Vamos a ver más adelante. Por desgracia, jóvenes, muchos de estos suelos, la mayoría, la gran mayoría, ya se fueron estudiados o investigados por los ingenieros cuando las obras que se habían construido sobre estos suelos empezaron a colapsar. Ya teníamos asentamientos, teníamos fisuras, colapso estructural. Entonces fue ahí que empezamos a identificar qué tipo de suelo, qué tipo de suelo problemático nosotros podíamos tener y ver de qué manera podríamos solucionarlo. Entonces, los suelos problemáticos vienen a ser, ¿no?, los suelos expansivos, los expansivos, los suelos orgánicos y los rellenos sanitarios, ¿no? Y un efecto local de sitio, que es, digamos, algo que se presenta cuando el terreno tiene ciertas características, ¿no? Es el fenómeno de ubicación de suelos, que vamos a ver más adelante, que, bueno, se presenta por lo general en la franja costera del Perú, ¿no? Principalmente, bueno, para con la descripción vamos a empezar a tratar los suelos expansivos, ¿sí? Son suelos que tienen la propiedad de contraerse o expandirse debido a los cambios del contenido de humedad. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Si nosotros humedecemos este suelo, el material se va a expandir. Principalmente es un suelo expansivo, es que se expande, ¿no? Aumenta su volumen debido a que aumenta también su contenido de humedad. La característica de esos suelos es que por lo general son arcillas con alta plasticidad, ¿no? Y con alto contenido de mormoriolita en su composición. Es una característica muy digamos, radical en estos suelos.
expansivos. Que simplemente, ¿qué pasa si estamos construyendo una estructura que no está preparada para soportar esta fuerza de expansión? Entonces, nuestra estructura puede ser levantada principalmente por el suelo. Que estamos de una vía de transporte, ¿no es cierto? Una vía de transporte es una estructura de suelo que se construye para que permita el paso de vehículos sobre ella. Entonces, esta estructura soporta la carga del vehículo, sin embargo, esta carga no es una carga constante. Quiere decir que simplemente esta estructura está cargada cuando pasan vehículos sobre ella. Cuando no pasan vehículos, simplemente lo soporta el peso propio, ¿no? Del y al humedecerse, hay una lluvia, se rompe un canal o una tubería, se genera la expansión, se genera el aumento de volumen y obviamente la vía de transporte colapsa, ¿no? Por expansivo. Entonces, genera daños estructurales en el caso de que nosotros construyamos edificaciones sobre este tipo de suelo. Como pueden ver, jóvenes, este es el daño producido por suelo expansivo. Y acá ustedes, como podrían ver, ¿no? La magnitud de esta se generan. ¿Qué creen, jóvenes? ¿Qué recomendarían? ¿Yo lo podría reforzar esto o lo tengo que demoler? No sé. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Porque ¿O demolición? ¿Perdón? yo recomendaría demolición, porque el problema es que yo pienso que la mejor alternativa es la demolición, ya que el problema no es más en sí, sino del suelo. Y sería en vano pues, estar tratando de reforzarlo, arreglarlo, mientras que el suelo sigue siendo un suelo expansivo. Muy bien, ¿alguna otra opinión, jóvenes? Jóvenes, ¿alguien quiere reforzar esto? ¿O están de acuerdo con su compañero en demoler? Jóvenes, Tiene que ser un para aquello, disculpe, se perdón. tendría que hacer un estudio si es, para ver si es que en todo el terreno el suelo es plano, ¿no? Y si es que solamente es en esa grieta se puede reparar la columna y desde la zapata, ¿no? Y cambiar el suelo. Mm, eh, miren, los estudios para identificar pues, lo que es esto se tiene que hacer antes de construir. Pues no, después ya no nos sirve. Como su dijo su compañero inicialmente, el compañero jóvenes, la magnitud de estas fisuras es tan grande que, pues, no, simplemente, por desgracia, jóvenes, recomendamos demora su casa y construya una mejor. Por Ingeniero, desgracia, sí, dígame. ¿podría repetir lo que he dicho? No se lo he escuchado, se le ha cortado el audio, parece. A ver, un momento. Bueno, pues, a ver si escucha mejor. Jóvenes, los estudios de suelo se hacen para identificar los mente, pero todo se hace antes de construir, no después de, después de ya, pues, entonces, antes de construir cualquier tipo de edificación, por eso lo decíamos en la clase pasada, los estudios básicos, antes de empezar cualquier tipo de construcción, tenemos que tener los estudios básicos. Jóvenes, ¿cuáles son los básicos? Trazo y replanteo y Son los trazo y ¿qué más? Levantamiento topográfico. ¿Perdón? ¿Puede no, repetir, sí, por favor? estoy planteo y estudio de suelos, que son los estudios principales que se hacen. Bueno, trazo y replanteo viene a ser parte, bueno, es levantamiento topográfico, no trazo y replanteo. El trazo y replanteo, recuerden jóvenes que ya lo vamos a hacer cuando nosotros estamos, no sé, por decir, trazando la cimentación dentro del terreno, las zapatas o cualquier obra que nosotros hagamos. Pero eso ya durante el proceso constructivo.
Los estudios básicos son el levantamiento topográfico y el estudio de mecánica de suelos. Eso lo hace antes de, recuerden, por favor, métanse en su cabecita esto. Es antes de, después de, ya no nos sirve. Después de es esto que tenemos. Después de es decirle al dueño, ¿no? La solución ingenieril, técnica más correcta es demoler, ¿no? Muchas veces reforzar una estructura ya no es garantía de nada. Entonces, digamos que estas son las consecuencias de construir, identificar el suelo donde yo estoy construyendo, ¿no? Sí, las características. ¿Cuáles son las características del suelo en el que voy a construir? Pues, por lo general, jóvenes, digamos que es un problema muy, muy repetitivo. Entonces, acá quisiera explicar algo. Me permite un momento, por favor. Supongamos esto. ¿Ven la voz, no? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Ingeniero. ¿Sí? Supongamos que tenemos este suelo, ¿no? Digamos que esta es nuestra edificación. Discúlpenme, por favor, pero... Supongamos que esta es la edificación. La expansión es una fuerza que se genera de esta manera y que hace, cuando se produce la expansión, el suelo se hincha, no, se expande. Si esta estructura no está preparada para soportar o para contrarrestar este efecto expansivo, pues ¿qué pasa con mi estructura? Mi estructura se levanta con el suelo. Teniendo en cuenta que la expansión es una fuerza que se genera en la base de la estructura, ¿qué creen que deberíamos hacer para contrarrestar esta fuerza? ¿Qué deberíamos hacer? Mayor peso. ¿Perdón? Mayor peso de la estructura. Podríamos aumentar el peso, ¿no es cierto? Es una idea coherente, es una idea que podría ser factible. ¿Cómo podríamos aumentar el peso? Bueno, hay que ver de qué manera se podría hacer, por ejemplo, es una solución, ¿no? Digamos, si esto es de 3 pisos, pues aumentar 2 pisos más, 3 pisos más, dependiendo de la magnitud de la inversión de la edificación. Si va a ser un edificio de apartamentos, si va a ser un hotel, ¿no? En cambio, si va a ser una vivienda, pues, unifamiliar, no le vamos a decir, bueno, señor, usted pues, mejor construya 2 pisos más, ¿no? ¿Y para qué quiero 2 pisos más si somos 4 personas en la casa? Entonces, hay que ver otro tipo de solución, jóvenes. Entonces, una solución muy coherente es aumentar el peso de otra manera. ¿Cómo aumentamos el peso de otra manera? Tengamos en cuenta, jóvenes, que en este tipo de suelos, que ya habíamos dicho que es arcilla, el método de cimentación que se usa, ¿no? En este tipo de suelos es la platea de cimentación. ¿Ok? Cuya estructura es similar a la de una vereda, su estructura geométrica, digo, ¿no? Su estructura geométrica. Este, digamos, es un esquema de la cimentación, de la vereda. ¿Alguien sabe? Hablemos de veredas primero, ¿ok? Hablemos de veredas. Estas partecitas de acá, ¿cómo se llama? Estamos hablando de veredas, ¿ok? Juntas de Ustedes no son juntas. Digamos que no hay juntas en una vereda, no hay juntas de dilatación. La vereda es una estructura que se coloca monolíticamente. No, acá no vamos a poner ninguna junta, ¿no? ¿Han visto ustedes la construcción? A ver, seamos sinceros, porque para no perder el tiempo, ¿han visto ustedes la construcción de una vereda? No. Seamos sinceros, nada ganan mintiendo, jóvenes. Sí, no, de repente, no me acuerdo, es muy complejo, no sé. ¿Qué dicen? Yo no he visto. No ha visto, señorita. Y a ver, el resto de señoritas, el resto de jóvenes, Tampoco, ingeniero. No, tampoco han visto. Jóvenes, hay que observar más las cosas con ojo de ingeniero. Hay que ver esas cositas, son pequeños detalles. Y estas cosas, jóvenes, se han trabajado en la ciudad universitaria de la UNI
desde que han ingresado ustedes. Así que, si no han visto, es porque, bueno, han estado pensando en otras cosas o han estado viendo qué sé yo. Cuando se construye una vereda, estas partes de acá, estas uñas que digamos, vamos a señalarlo acá porque no se construye con una junta aquí, vendrían a ser los sardineles, ¿no? Y los sardineles van, como ustedes pueden ver aquí, como lo he dibujado acá, van bajo el suelo natural, que es este de acá, ¿no? Este es el nivel de terreno natural. ¿Y cuál será su función, jóvenes? ¿Cuál cree que sea la función de estos sardineles de acá, ¿no? De estas sardineles de acá, dentro de la estructura de la vereda? ¿Para qué creen que sirva, jóvenes? Contener los esfuerzos laterales. ¿Perdón? Contener los esfuerzos laterales. Contener esfuerzos laterales. Podría ser, pero hay algo más, digamos, más importante. Y a ver, ¿a quién se le Evitar ocurre? que se desplace. Evitar el desplazamiento de la estructura. Si se genera algún sismo, ¿no? Si se genera algún sismo, pues imagínense si nosotros colocamos esta losa, ¿no? Sobre el suelo natural. Simplemente la colocamos ahí sin ningún empotramiento en el suelo. ¿Qué pasaría? Es muy probable, jóvenes, que esta losa, aún así sea de vereda, se desplace. Entonces, esto obviamente nosotros lo evitamos con colocación de estos sardineles. ¿Ok? Como ustedes no han visto aún la construcción de una vereda, bajo o antes de vaciar esta losa, ¿no? Antes de vaciar la estructura de la vereda, bajo la losa se coloca una capa debidamente compactada. Esta capa nosotros le llamamos base. ¿Ok? Esta base es conformada por digamos que sería un relleno controlado de ingeniería, que esto es de un material que ustedes van a conocer, a partir de ahora van a hablar hasta la saciedad y lo vamos a conocer cuando veamos, vamos a poder identificarlo cuando veamos clasificación de suelos. Es de un material que se va a llamar afirmado. Me imagino que ustedes ya han escuchado de este material de afirmado, ¿no es cierto? Han escuchado, lo han tenido que ver, jóvenes, porque esto en la UNI se ha construido veredas, han roto pistas por todos lados. Así es que este material es el que he usado para rellenar para la construcción de muchas pistas y veredas, ¿no? Que se han tenido que romper en la universidad. Entonces, esto es en lo que concierne a la construcción de una vereda, ¿cierto? Esta es la estructura de una vereda. Ya hablando de una platea o una losa de cimentación, pues geométricamente tiene la misma estructura. Obviamente estructuralmente no, porque esto lleva ceros de refuerzo. Y en una platea de cimentación, esto que nosotros le llamamos sardinel, ya no va a ser un sardinel. Acá se van a llamar, o dentro de la estructura de una platea de cimentación, se van a llamar las vigas de cimentación, que tienen la misma función que los sardineles de una vereda. Entonces, nosotros colocamos en una platea de cimentación las vigas, justamente para que esta estructura esté debidamente empotrada en el suelo, y así, si se genera algún movimiento sísmico, no hay desplazamiento de la edificación. Esto les digo, jóvenes, porque muchas veces, especialmente los maestros de obra, lo que hacen es vaciar losas sobre el piso sin sardinel, y justamente vibraciones del tráfico o algún movimiento sísmico, hay desplazamiento, fisuramiento, etc. Entonces, nosotros, justamente para evitar eso, colocamos las vigas de cimentación. Entonces, ¿qué va a pasar acá, jóvenes? Acá, obviamente, al ser un suelo expansivo, ¿no? Se va a generar la expansión. Este suelo va a tratar de hincharse. ¿Cómo yo hago que el peso aumente? Entonces,
Una forma práctica es colocar más, que esta base, justamente esta base, tenga un peso mayor. ¿Cómo hago que esta base tenga un peso mayor? Pues hago que su espesor sea mayor. Entonces, de acuerdo a la fuerza expansiva, nosotros podemos calcular el espesor, ¿no?, de esta base. Y no les cause asombro que por ejemplo, en la selva, ¿no?, donde predominan arcillas y muchas de estas son expansivas, tengamos espesores de base de 1,5 metros, 2 metros, que justamente se colocan para servir de contrapeso, para evitar que cuando se produzca la expansión, pues esta afecte o no afecte en nada a la estructura que yo estoy construyendo. Entonces, digamos, jóvenes, que esta es una solución, digamos, que es técnica, ¿no?, que nosotros podemos aplicar en cuanto a el suelo expansivo. Nosotros podemos, digamos, hacer esto, o sea, reemplazar el suelo, ¿no?, y colocar un suelo más compacto, un relleno controlado de ingeniería, adecuado para evitar que al producirse el fenómeno, la estructura sufra algún, digamos, alguna imperfección, algún levantamiento, que genere obviamente problemas más adelante, ¿no? Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿Qué pasaría, cómo sería la solución en caso de una carretera que presente ese tipo de suelo? A ver, un momento. A ver, por acá. Miren, en caso de una carretera, ¿no?, supongamos que esta es la vía. A ver, supongamos que este es el corte, ¿no? Por desgracia, jóvenes, mucho de esto tiene que ver con el reemplazo de suelo, ¿no? Acá, por ejemplo, si yo, digamos, esta es mi carretera y yo identifico que, supongamos, ¿no?, que mi exploración geotécnica me dice que tengo 1 metro de estrato de arcilla expansiva. Entonces, y esta es la rasante de la carretera, pues lo único que me quedaría es reemplazar este metro de arcilla expansiva por este material deformado, por un relleno controlado de ingeniería que es colocado, compactado en capas de 20, 30 centímetros, ¿no? La idea es reemplazar el suelo. Más adelante vamos a ver también lo que es estabilización, estabilización química, ¿no? Por ejemplo, a veces se usa cal, ¿no?, para reducir el índice de plasticidad. Esto estamos adelantándonos al curso, ¿ok? Cuando veamos índice de plasticidad vamos a ver qué métodos se usan para disminuir. Una de estos métodos es la estabilización química, que es con cal, ¿no? Pero por lo general las más seguras es identificar el suelo como una correcta exploración geotécnica. Y una vez identificado, ver, ¿no?, qué es económicamente más factible. O reemplazo este suelo o trato de estabilizarlo químicamente. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, es a ver el costo-beneficio. Entonces, eso es ya parte de, bueno, de lo que es compactación de suelos y es algo que vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ingeniero, pero usted mencionó que solamente se hincha con la humedad. O sea, si es que ponemos un afirmado que sea impermeable, que no entre agua, ahí no, con eso no podríamos tratar el problema. Justamente eso es lo que, a ver, otra vez. Justamente eso es lo que estamos viendo. O sea, estamos colocando un afirmado compactado, ¿no? Reemplazamos este suelo por un afirmado compactado, identificando obviamente que esta altura es la arcilla expansiva. Cambiamos este suelo por un relleno controlado de ingeniería, que es compactado en capas, no sé, pues dependiendo del espesor, ¿no?, del estrato que hay que reemplazar, y de esta manera se genera, o sea, la idea ahí es reemplazar, porque acá va a haber, entiendan que en una vía va a estar sometida a carga cuando pasa el vehículo. Cuando no pasa el vehículo, esto sostiene el peso propio, y el peso propio estamos hablando de capas, de una capa de asfalto y una capa de base. Entonces lo que se hace es generar una base. Esta altura se reemplaza por una base,
¿no? Compactada. Entonces, el mismo principio que en la edificación, pero para este caso no vamos a, no, digamos, acá en esta, mientras en una vivienda no tiene la edificación, tiene el peso propio de la construcción, ¿no? Más la carga viva que nosotros diseñemos, en el pavimento está la carga constante cuando pasa el vehículo sobre él. Cuando no pasa el vehículo sobre él, ¿qué carga tiene, jóvenes? Ustedes díganme, ¿qué carga soportan cuando no hay ningún vehículo sobre el pavimento? Solamente su peso propio, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocado? Pero Jóvenes, Su peso propio, sí. ¿qué dicen? Obviamente solamente su peso propio. Por eso, en un pavimento esto es, digamos, un poco crítico. Por eso hay que, por lo general, reemplazar este tipo de suelos. Pero, como les digo, primero hay que identificarlos. Vamos a ver ahora los problemáticos tenemos. Suelos expansivos en el Perú tenemos en el norte y nororiente, en la región sur. Tenemos Piura, Paita, Talara, Chiclayo, Iquitos, Bagua, en Moquegua también tenemos. Independientemente, jóvenes, estos suelos pues están presentes en muchas partes del Perú. En Lima he tenido la oportunidad de encontrar en estudios que he hecho en Santa Anita y en Surco, por ejemplo, ¿no? Dos sitios donde, bueno, no pensé, pero encontré este tipo de suelos, pero los encontré. Afortunadamente eran estratos de poca potencia, eso que quiere decir que eran estratos pequeños, ¿no? 40, 50 centímetros, entonces era algo muy controlable, que por ejemplo en la selva que tenemos pues predominancia de arcillas. Entonces hay que identificar estos suelos, hay que identificar haciendo una correcta exploración geotécnica, que va a ser el tema de nuestra siguiente clase. Algunas otras soluciones tenemos, bueno, cuando se van a hacer viviendas ligeras, por ejemplo en la selva, ¿no? Donde usan bastante madera, simplemente tratan de aislar el piso del nivel de suelo natural, así cuando se produce el fenómeno no se ve afectada la edificación. Otra solución, cuando tengamos que construir edificaciones de material noble, ¿no? Es, bueno, esto es de acuerdo al presupuesto que tengamos, ¿no? Colocando pilotaje, eh, que va a estar cimentado, que va a estar apoyado obviamente sobre un estrato competente, por debajo del estrato que en este caso sea expansivo, ¿no? Dejando un espacio entre el fondo de losa y el suelo, así se produce el fenómeno y no hay ningún problema en la edificación. Entonces, edificaciones tipo palafito. Esa es, digamos, otra solución bien ingeniera, que, como les digo, va a depender del presupuesto que ustedes tengan. Recuerden que la cimentación por pilotaje, pues, es costosa. Entonces, tenemos que ver de qué presupuesto contamos para desarrollar o proponer los sistemas de cimentación que nosotros podamos, que se nos ocurra, o la solución técnica más adecuada, ¿no? El siguiente suelo problemático es el suelo colapsable. Y este es un suelo, jóvenes, ¿por qué se le llama colapsable? Porque tiene alto contenido de sales en su composición, ¿no? Entonces, estas sales son solubles al agua. También se vuelve colapsable cuando se genera, digamos, el aumento del contenido de humedad sobre este tipo de suelos, que al ser solubles al agua, pues al estar en contacto, al aumentar el contenido de humedad, la cantidad de agua en el suelo, estas sales se disuelven, pierden la resistencia aparente que tenían y se deslizan o colapsan. Entonces, digamos que si nosotros hacemos, este es el, digamos, sobre este tipo de suelos, si nosotros quisiéramos hacer una excavación manual, simplemente, jóvenes, no podríamos, tendríamos que hacerlo con máquinas. Pero si nosotros humedecemos este suelo, pues, digamos, en este caso, en esta pendiente va a colapsar, se va a deslizar. Entonces, es recomendable que nosotros identificamos el suelo. ¿Cómo lo identificamos? Pues haciendo, no solo haciendo una correcta exploración geotécnica, sino también se va a realizar un estudio de sales que nos dé el contenido de sales y sustratos cloruros que tiene el suelo y de acuerdo a eso nosotros vamos a identificar. Una de las características principales de este tipo de suelo es que es
aparentemente duro. Como les digo, una excavación manual aquí es prácticamente imposible, ¿no? Pero al humedecer esto, pues pierde su consistencia y se torna un suelo muy trabajable. Entonces, supongamos que nosotros tenemos que realizar una excavación, ¿no? Supongamos que tenemos que hacer una excavación. Entonces, nosotros con pico y lampa no vamos a poder realizar. Nosotros lo que tenemos que hacer es humedecer y esperar que el agua lave las sales para que este suelo pierda su consistencia. Tiene una resistencia aparente muy grande. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de suelo, joven? Esos son, ingenieros, esos son calizas, ¿verdad? Situ es en la Costa Verde. El problema de la Costa Verde es un suelo que está frente al mar, jóvenes. Estoy en lo cierto. Sí, ingeniero. La Costa Verde está frente al mar. Jóvenes, Sí, Sí, pero jóvenes, sí, ingeniero. están ahí, ¿no? Bueno, pues no me dejen hablando solo. ¿La Costa Verde se encuentra frente al mar? Sí, ingeniero, sí. Ya, por favor, participen, pues, jóvenes. Por lo menos los limeños, ¿no? Como estos suelos se encuentran frente al mar, ¿no? Ha sido esto antes lecho marino. Esto quiere decir que este suelo contiene alto contenido de sales. Bueno, pues el año pasado me tocó ir a esperar a un familiar al aeropuerto. Y en esta parte en esta parte de acá, en la parte inferior del talud, estaban realizando algunos trabajos. Obviamente, jóvenes, la construcción de cualquier tipo de estructura indica el humedecimiento, ¿no? Es inherente construir sin humedecer. Entonces, ¿qué me percaté? En la base se estaba haciendo de esta manera. Lo humedecían y se empezaba a deslizar. Y una de las características de este suelo es la dureza. Si nosotros humedecemos esto pierde la consistencia aparente. Y la sal lava las sales, pierde consistencia y esto se desplaza. ¿No es cierto? Y otra característica es que en los bordes, ¿no?, de la parte que se ha deslizado aparecen coloraciones blanquecinas, como una capa de polvo blanquecino, ¿no?, que también es característico. ¿Y por qué aparece esto? Pues esos son las sales que se ha estado lavando. Eso quiere decir, jóvenes, que si yo vivo en la Costa Verde y ya creo que esto lo hablamos en la clase pasada, eh, eh, tengo una tubería de agua, una matriz de agua, ¿no?, que por la calle que hizo yo frente al mar, al malecón de Miraflores. Si se rompe esta tubería, ¿cómo sale el agua, jóvenes? Estamos hablando de una tubería de agua, de una matriz de agua, de una troncal. Se rompe la tubería, ¿cómo sale el agua? ¿Ahí será presión o será por gravedad? ¿Por ahí? ¿El agua potable? ¿Qué dice el resto de sus compañeros? presión, presión, pero Presión, ¿no es cierto? Obviamente, si se rompe una matriz de agua, jóvenes, como sale a presión, esto va a humedecer, pero todo el talud. Y es muy probable que si eso ocurre, jóvenes, el talud colapse. Y por ende, todas las edificaciones que están encima de él. Entonces, en esta parte es muy, muy o altamente peligroso que esto pueda ocurrir. Sin embargo, también es una posibilidad. Recuerden que se genera un sismo fuerte y pues se rompen tuberías, se genera este humedecimiento y obviamente hacer un suelo colapsable, el agua sale a presión,
lava las sales de estos taludes, este talud se vuelve inestable, sumado a la carga que transmiten las edificaciones al suelo, ¿no? Que está muy cerca, las edificaciones que están muy cerca a este talud, pues tenemos un fenómeno catastrófico que se puede originar simplemente, jóvenes, porque aquí se rompió una tubería de agua. Ya está, eso es lo único que se necesita para que se genere una catástrofe. Entonces, es una característica muy marcada, ¿no?, de estos suelos que producen justamente el colapso por el humedecimiento que genera el lavado de sales, que le dan la resistencia aparente, ¿no? Más adelante, cuando hablemos de suelos cohesivos, vamos a ver que este material, digamos, es un suelo gravoso, o es un suelo que no debería tener cohesión, sin embargo, mantiene estos taludes. ¿Por qué? Justamente es por las sales que le dan esa cohesión aparente a este material. La resistencia aparente que, como les digo, al incrementar el contenido de humedad, al regar, simplemente que alguien se lo vea la manguera ahí abierta, pues, jóvenes, puede producirse este fenómeno. Esto es algo digamos, es muy peligroso. Sin embargo, la gente pues sigue construyendo aquí y ignora las consecuencias. ¿Qué pasa, digamos, qué solución se da? Una de las soluciones coherentes que se le da, digamos, bueno, yo estudié en la Universidad de Ica, ¿cómo construyen en Pisco? En Pisco, jóvenes, ¿qué pasa en Pisco? En Pisco también tenemos suelos con alto contenido de humedad, son suelos colapsables. ¿Cómo van a construir los pisqueños? Pues lo que hacen ellos es hacer una pequeña excavación de la zona donde van a construir, ¿no? 10, 15, 10, 20 centímetros, lo que les den. ¿Qué hacen los pequeños inteligentemente? Pues lo que hacen es, bueno, jalan su manguerita y empiezan a humedecer este suelo. Empiezan a abrir la manguera y lo dejan ahí saturándose por unos cuantos días. ¿Qué hacen con esto inteligentemente? Simplemente hacen que el agua lave las sales de este suelo donde ellos van a construir. Obviamente se va a producir el colapso y el terreno con las sales lavadas va a sufrir un pequeño asentamiento. Eso quiere decir que ya se produjo el colapso del suelo. Ay, perdón. Y en un suelo limpio y libre de sales es que recién ellos empiezan a construir sus edificaciones, evitando de esta manera que se genere algún asentamiento indeseado debido a que los suelos presentan un alto contenido de sales. Entonces, es una solución para este caso. Obviamente, jóvenes, no se nos vaya a ocurrir, o sea, no vaya a ser que ustedes sean residentes en un edificio que se está construyendo en la Costa Verde y se les ocurra hacer lo mismo. Por favor, no vayan a hacer eso porque se les viene todo el talud. Entonces, de acuerdo a, en este caso, las superficies que nosotros vamos a dando, algunas soluciones, algunos métodos, digamos, o algún sistema de solución para el tipo de suelo que nosotros podamos tener, ¿no? El siguiente suelo problemático son los suelos orgánicos, ¿no? Que, como su nombre lo dice, tiene alto contenido de materia orgánica en su composición. Las características de estos suelos son que tienen alto contenido de humedad, alta relación de vacíos y un contenido grande de materia orgánica. Jóvenes, pregunta, ¿qué creen que sea esta materia orgánica? A ver, jóvenes, usen la imaginación. Plantas, Humus, plantas muertas, profesor. ¿Qué más? Animales muertos. Plantas. O Plantas, animales abono. muertos, abonos, etcétera, ¿no es cierto? Este es un suelo que si nosotros fuéramos ingenieros agrónomos jóvenes, quisiéramos encontrar en todo sitio donde vayamos. ¿Por qué? Porque es un suelo que puede albergar vida vegetal, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros como ingenieros, pues es algo que debemos evitar.
¿Esto por qué? ¿Por qué esto solo representa un problema para nosotros? Porque muchos de los desarrollos urbanos jóvenes se están haciendo donde antes eran zonas de cultivo, ¿no? Si ustedes hablan, tienen la fortuna de tener a sus abuelitos con vida, pues les van a decir que, por ejemplo, Surco era pura chacra. En La Molina, por ejemplo, nadie quería ir a vivir porque era un arenal. Y como Lima ha crecido desordenadamente, varios terrenos agrícolas ahora son urbanizaciones. Y al ser estas urbanizaciones, al crecer desordenadamente, al estar presente la autoconstrucción, pues lo que tenemos es que hay edificaciones que están asentadas sobre este tipo de suelo. Edificaciones que si ustedes revisan bien, tienen fisuras, algunas se han asentado, entonces es un problema. ¿Por qué? Porque este suelo es altamente compresible, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, la vida vegetal acá no tiene ningún problema, crecen plantitas, lo que siembre va a crecer, pero es un suelo que por el contenido de materia orgánica que tiene raíces, hojas, restos de madera, restos de animalitos, etcétera, es altamente compresible, ¿no? Si nosotros colocamos cualquier tipo de estructura sobre este tipo de suelo, se va a sentar. Si colocamos siquiera una vereda, jóvenes, también va a sufrir el mismo fin, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Debemos ver la manera de poder, de la misma manera que en el suelo, el suelo expansivo, ¿no? Ver de qué manera podemos reemplazar. Supongamos que este sea el suelo orgánico, y hay que identificar con una exploración geotécnica, ¿no? eh, su potencia o su altura. Supongamos que este es el nivel de terreno natural. Identificando su potencia, digamos, qué sé yo, seamos afortunados, 1 metro, podemos reemplazar sin ningún problema. ¿Eso qué quiere decir? Supongamos que acá tengamos el suelo natural que sea arena o grava, etcétera, ¿no? Cualquiera que este sea. Nosotros tenemos que reemplazar este material, quitar este material, colocar un relleno controlado de ingeniería y sobre este material ya se va a poder construir, ¿no? Nada sobre este suelo en específico, ¿no? En estos suelos específicos que estamos hablando, porque van a generar un colapso, van a generar que haya un asentamiento. Como no son suelos altamente compresibles, recuerden que aquí tiene raíces, tiene restos de maderas, animalitos muertos, abono, etcétera. Entonces, se va a comprimir cuando nosotros construyamos cualquier estructura, porque ¿qué transmitimos al suelo cuando construimos algo sobre él? El peso propio. ¿Cargas? Perdón. Repítanlo, jóvenes. Recuerden que nos equivocamos aquí. Afuera son competencia, ¿eh? Aquí nos tenemos que equivocar para poder corregir. ¿Qué transmitimos al suelo cuando construimos algo sobre él? Cargas. Carga propia. Carga. Entonces, si nosotros aplicamos una carga sobre este tipo de suelo, el suelo obviamente se va a asentar. Y recuerden que en una edificación, por ejemplo, el asentamiento tolerable es 1 pulgada, jóvenes. Y acá, pues, estos suelos son, al ser altamente compresibles, superan muchas veces esta pulgada y generan obviamente que la estructura tenga fisuras. Entonces, obviamente, la mejor opción aquí es el reemplazo del material. O sea, no tenemos otra opción. Entonces, debemos identificar primero a este tipo de suelos y evitarlo y reemplazarlo. Porque si no, vamos a tener problemas de asentamiento, vamos a tener problemas, digamos, con estructuras que al final pues van a comprometer nuestro perfil profesional, jóvenes. Y recuerden que uno como ingeniero muchas veces lo que más es uno de los tesoros más grandes. ¿Sí? El siguiente suelo problemático es el suelo dispersivo. Estos suelos, jóvenes, tienen la particularidad
de que sus, a ver, no quiero caer en la redundancia, pero una de sus características es de que sus partículas se separan al estar en contacto con el agua. Vuelvo a repetir, jóvenes, cuando nosotros vamos a construir cualquier tipo de estructura, es inherente que pues haya humedecimiento, ¿no? Es inherente. Entonces, ustedes van a van a humedecer el suelo para evitar el polvo o para poder realizar la excavación, si esto fuera, por ejemplo, un terreno arenoso. Entonces, es algo que son fenómenos que se presentan, ¿no? El humedecimiento también. Y una de las características de este suelo, ¿no? Al presentarse, por ejemplo, y separarse sus partículas durante el humedecimiento, también generan colapso en estructuras. Una de las características es la tubificación, ¿no? Que se forma al separarse las partículas que están en contacto con el agua. También, de la misma manera que el relleno sanitario, tenemos que identificarlo con una exploración geotécnica, con ensayos, y tenemos que reemplazarlo. ¿Ok? Al estar, como les digo, sujeto al humedecimiento, viene a ser un suelo que no es recomendable para construir. Por desgracia, una de las primeras veces donde se identificó este tipo de suelos fue en Estados Unidos, ¿no? Ya si a ver, los que quieren ser curiosos, quieren investigar, pues esto se identificó porque estos suelos formaban parte de la estructura de una presa, que obviamente falló. Entonces, es ahí donde se empiezan a estudiar estos fenómenos, ¿no? Como les digo, o como les dije al inicio de la clase, ya cuando empezaron las estructuras a sufrir por estar en contacto o cimentados. Entonces, también tenemos que evitarlo, ¿no? Ya más adelante veremos qué tipo de ensayos se realizan, cómo se identifican, ¿no? Cuáles son bueno, las consecuencias son obviamente jóvenes, que hay asentamiento, fisuramiento o colapso de estructuras, ¿no? Entonces tenemos que ver eso, principalmente identificarlo. Los rellenos sanitarios, jóvenes, es un tipo de, no es un tipo de suelo, digamos que es un fenómeno que ya lo hemos generado nosotros, los seres humanos, y que pues ahora tenemos que lidiar con las consecuencias. ¿Cómo se genera este fenómeno, jóvenes? O este problema para nosotros los ingenieros civiles. Inicialmente, los botaderos debían estar a las afueras de la ciudad, ¿no es cierto? Hasta ahí lo tenemos claro, jóvenes. ¿Esa idea la tenemos Sí, clara? sí, ingeniero. Sí, querido. ¿Vamos bien? Y cuando Lima era una ciudad pequeña, pues inicialmente era eso. Estos botaderos estaban ubicados fuera de la ciudad. ¿Qué pasó en Lima, jóvenes? Hablando específicamente de Lima, porque es, bueno, en provincia también esto pasa, obviamente. Pero digamos en Lima ha pasado en gran magnitud. ¿Qué pasó? Pues se vino la migración a Lima, que generó que se crezca desordenadamente. Entonces, muchos de estos botaderos que estaban fuera de la ciudad, en un principio, ahora también son urbanizaciones. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo, cómo debe ser construido un botadero? Un botadero es una excavación, ¿no? Me imagino que han visto esto, los relaves mineros, las pozas de relave, ¿no es cierto? ¿Han visto por lo menos por foto? Jóvenes, jóvenes, tienen que revisarlo un poquito más, ¿eh? El botadero es una excavación que obviamente es protegida con geotextil, ¿no? A su alrededor, para evitar que los fluidos del relleno, ¿no? Contaminen el suelo. Es una excavación que también tiene canaletas acá justamente para eliminar el líquido del relleno que nosotros coloquemos. Acá colocamos el relleno sanitario. Jóvenes, ¿qué tipo de material colocaremos acá? ¿Qué material creen? ¿Inorgánico? Relleno, material orgánico. ¿Qué más?
¿Qué tipo de suelo se coloca? ¿Qué tipo de material se coloca en esta posada acá? ¿Desmontes, ingeniero? Desmontes. ¿Qué más, jóvenes? Residuos de hospitales. Residuos Residuos, orgánicos. residuos orgánicos. La basura que todos los días sacan de su casa. Eso viene a parar acá. ¿Cómo se coloca este material? Se va colocando capa por capa, ¿no? Se coloca una capa acá, se compacta y se va colocando, se coloca una cobertura de suelo, esto para evitar que se generen plagas, ¿no? Roedores, alguna enfermedad. Recuerden que esto es basura, jóvenes. Y luego se vuelve a colocar otra capa de basura o de relleno, paca, y nuevamente se cubre con una capa de suelo para evitar las plagas, los insectos o que esto sea un foco de infección. Y así esto se va realizando hasta llegar a la parte final, ¿no? Donde colocamos la basura, luego cubrimos con una capa de suelo natural y técnicamente, jóvenes, aquí deberían haber arbolitos, ¿no? Para aprovechar los nutrientes que podría tener este relleno. Técnicamente, de esta manera, aquí en cada relleno sanitario deberíamos tener, al momento de terminar, un bosque. Técnicamente, ¿qué pasó, jóvenes? Pues nunca se construyeron estos bosques, nunca hubo un tratamiento adecuado para este tipo de relleno. Simplemente colocaron la cobertura de suelo natural y a simple vista este era un terreno eriazo, ¿no? Este era un terreno eriazo, como lo que ustedes ven acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, este era un terreno baldío que nadie quería usar, en el que nadie vivía, que no tenía dueño. ¿Qué pasó, jóvenes? Pues lo invadieron y ya esas invasiones ahora ya son edificaciones todas de material noble. Y justamente ese es el problema, que muchas de esas edificaciones tienen problemas de asentamiento, porque están construidas sobre un relleno sanitario, sobre un suelo que la norma E050 de suelos y cimentaciones nos prohíbe usar como apoyo de alguna cimentación. La norma lo prohíbe textualmente, jóvenes. No podemos cimentar sobre este tipo de suelo. Tenemos que, digamos, profundizar la cimentación hasta apoyarla en un estrato natural competente. Entonces, por desgracia, digamos, la gente tiene la idiosincrasia de que el estudio de suelo me lo puedo saltar, ¿no? Porque nadie me lo va a revisar. Y sin un estudio de suelos adecuado construyen apoyando sus casas sobre este material que es basura, no sirve. Y más años después, ¿no? Se generan problemas de asentamiento. Jóvenes, hablemos del sitio donde yo crecí, ¿no? Que por desgracia es un problema que, digamos, eventualmente va a ocurrir. Bueno, esto es Ica. La casa de mis viejitos está, pues por acá. Toda esta zona, ¿no? Esta zona que estoy demarcando aquí, antes eran las dunas, eran dunas, ¿no? Inhabitadas, obviamente. Acá, pues, nosotros podíamos ir, qué sé yo, y era bonito ver familias, ir con sus hijos en un picnic, o íbamos a volar cometa, o íbamos a hacer sambo, o a jugar fulbito. Cuando Ica se inundó, al alcalde no se le ocurrió mejor idea que ubicar a los damnificados, que digamos que Ica se inundó en la zona más picante, digamos que en una zona como el Callao, se inundó, y esa gente se vino a vivir acá, ¿no? Esta zona de acá, nosotros le decíamos la boca del diablo porque era una hondonada. ¿Qué está haciendo esta gente? La gente que vive acá.
están permitiendo que vengan camiones de desmonte y empiecen a rellenar esta hondonada. Entonces, jóvenes, lo que se va a generar eventualmente es este problema. Nosotros teníamos esta era la zona, este era lo que nosotros llamábamos la boca del diablo. Las casitas están aquí, las casitas de los damnificados. ¿Qué están haciendo estas personas? Por ignorancia, están haciendo que los camiones de desechos empiecen a botar el desmonte aquí, botan desmonte, botan basura, botan lo que sea que sirva de relleno, según ellos. Y obviamente ya con los años ya esto está más o menos así. ¿Qué es lo que va a pasar en unos cuantos años más? Pues eventualmente, jóvenes, van a arrojar aquí tal cantidad de relleno que va a llegar un momento en que esto va a estar acá, así. Y obviamente al estar así, estas personas, ¿qué van a hacer? Pues lo que van a hacer es lotizar, porque por desgracia cuando esto pasó, acá vinieron hasta traficantes de terrenos de Lima y ellos obviamente tienen sus lotes acá. Van a construir casitas acá, esto lo van a lotizar y la gente va a vivir sobre un material de relleno. Bueno, prácticamente, señores, es un botadero. ¿Qué pasaría o qué va a pasar cuando justamente aquí se quiera construir un colegio? ¿Qué va a pasar cuando por aquí se quiera hacer un hospital? Esto más o menos tiene, deben ser siquiera entre 40 y 50 metros. Imagínense, jóvenes, que yo tendría que hacer una exploración geotécnica para encontrar el suelo natural de esa profundidad, más o menos. Imagínense nada más, teniendo en cuenta, jóvenes, que el colegio, los colegios y las postas de salud, o los centros de salud son estructuras esenciales. ¿Qué significa que sean estructuras esenciales, jóvenes? Yo lo habíamos hecho, habíamos hablado esto en la clase pasada, si más no me equivoco. ¿Qué significa que colegios y centros de salud sean estructuras esenciales? Jóvenes. Ingeniero, que estén, que duren según el diseño. Para el diseño. Va por ahí, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Por qué son estructuras esenciales? De primera necesidad. Ya, va por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Por qué serán esenciales, jóvenes? Son estructuras esenciales porque tienen que estar funcionando después de la ocurrencia de un fenómeno. Pasa una inundación, pasa un terremoto, llueve, alguna luz, algún desastre natural. Los colegios tienen que servir de refugio y obviamente los centros de salud tienen que estar trabajando porque obviamente, jóvenes, va a haber heridos, va a haber gente que necesite atención médica. Y estas estructuras tienen que ser construidas con todos los trabajos que implican los estudios básicos, levantamiento topográfico y el estudio de suelos. Jóvenes, imagínense que yo tenga que hacer un estudio de suelos conociendo la realidad de este sitio, que tiene 50 metros de relleno. Bueno, de repente me equivoco, que sean 40. Imagínense que yo tendría que hacer una exploración de por lo menos 43 metros, que sé yo, para atravesar el relleno y encontrar un suelo natural. No. Imagínense el problema que se acarrea porque esta gente que no tiene ningún conocimiento de ingeniería está haciendo ese detalle, jóvenes. Y es una idea, por desgracia, que nosotros tenemos bien arraigada en la construcción. Si uno habla de un maestro de obra, cuando ustedes hablen con los maestros de obra, no, ingeniero, yo he tenido oportunidad de tener un montón de esas anécdotas. No, ingeniero, está bien relleno, es un relleno fuerte. Así le digo, maestro, ¿y qué le ha puesto? No, le he puesto todo que ha sobrado, pues acá tiene ladrillo, concreto, hasta fierro le he metido.
Entonces, eso es lo que los maestros de obra tienen como noción del relleno, ¿no es cierto? ¿Y con qué están rellenando, jóvenes? ¿Qué recibe, qué nombre reciben los diseños de construcción? ¿Qué nombre recibe eso, jóvenes? Desmonte. Jóvenes, desmonte, ¿no es cierto? Lo que están haciendo es rellenarlo con desmonte. El desmonte será apropiado para rellenar una estructura, jóvenes, que para conformar la base de una vereda, por ejemplo, o de una losa, será apropiado. No, ingeniero, no es apropiado. Obviamente no es apropiado. Entonces, sin embargo, muchos de los maestros de obra, mucha de la gente que justamente hace estas casitas que según ellos nunca se va a caer, tiene esa idea. Entonces, es algo muy arraigado, que por desgracia, jóvenes, en el caso particular de ICA, donde, digamos, eventualmente esto va a pasar, pues es un fenómeno o es un problema que estas personas que creen que saben, no creen que le van a ganar el vivo, ¿no? Rellenando esto con desmonte, eh, pues es un problema que se va a generar. Es un problema muy, muy, muy grave, ¿no? Porque como les digo, aquí los trabajos de estudio de suelos que, digamos, si ya, supongamos que yo diga, no, pero yo no agarraría el estudio solo de estos centros de salud, yo quiero una pista, yo quiero, ya, los estudios de pista sí son fáciles. La norma C010 de pavimentos urbanos también nos prohíbe, ¿no? Nos dice esa norma, tajantemente, ¿no? Que es la norma que reglamenta los estudios de suelos. A ver, la E050 de suelos y cimentaciones reglamenta los estudios de suelo para edificación. Y la C010 de pavimentos urbanos reglamenta los estudios de suelos para la construcción de pavimentos urbanos, o sea, dentro de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, esta norma nos indica que de encontrarse un material de relleno, este se tiene que atravesar hasta encontrar suelo natural. Jóvenes, yo a mí me toca hacer mi calicata aquí. ¿Cuánto tengo que atravesar yo hasta encontrar el relleno, un suelo natural? Lo mismo, ¿me entienden? Se genera un problema que, claro, la gente que no conoce, pues dice, bueno, ya no sé, ¿no? Algo se tendrá que hacer. Pero nosotros como ingenieros civiles, pues, tenemos aquí un problemón, jóvenes, que Dios solo Dios sabe cómo se va a solucionar. La solución es compleja, se tiene que hacer la exploración, se tiene que reemplazar el material, pero jóvenes, el estrato de que hay que reemplazar es muy grande. Por lo menos son 40 metros, por lo menos. Entonces, eh, bueno, las soluciones para esto, muchas veces nosotros, por ejemplo, hemos tenido casos donde la construcción de centros comerciales, queríamos hacer el estudio, hicimos el estudio solo y encontramos, en efecto, esto había sido también un botadero, encontramos 7 metros de relleno, ¿cierto? Acá se iba a construir un centro comercial. Entonces, bueno, nosotros le dijimos, ¿no? A la empresa encargada, mira, hay este estrato de relleno. ¿Cómo puedes hacer? Bueno, hay que reemplazarlo. ¿Qué te recomendaría hacer? ¿No? Que puedas hacer, construir 2 sótanos, por lo menos para que acá puedas hacer tu estacionamiento, porque esto lo tienes que reemplazar, pero en vista de que vas a excavar, ¿no? En vista de que aquí vas a hacer una excavación masiva, pues puedes construir 2 sótanos, ya que vas a aprovechar esa excavación y plantear ese tipo de estructura. Y digamos que es una solución coherente, aceptada por la empresa, porque, jóvenes, no hay otra alternativa en este tipo de material, no podemos inventar absolutamente nada. Entonces, el reemplazo se usó como alternativa y la construcción de estos sótanos de estacionamiento justamente para aprovechar la excavación masiva que se iba a dar en este tipo de terreno. Bueno, ya el problema es pues, en el caso de suelos colapsables, ¿no? De la Costa Verde, la edificación es muy cerca. Como ven, jóvenes, acá hay un jardincito que siempre, tiene que estar verdecito, o sea, siempre lo deben regar. Y el humedecimiento de este material, hacer un suelo colapsable, hace que se laven las sales, haciendo que este material, que tiene una resistencia aparente, ojo, es aparente, pues se pierda, ¿no?
y genera, obviamente, al perder la resistencia aparente que tiene, genera este deslizamiento. Entonces, son cosas que nosotros debemos solucionar. Por desgracia, jóvenes, esta es la Costa Verde hace muchísimos años. ¿Por qué se llamaba Costa Verde, jóvenes? Justamente porque había estas plantas que actuaban como estabilizantes de estas pendientes, cuya erosión ustedes pueden ver acá. Se nota que esto se iba a erosionar. Jóvenes, la pregunta del millón es, ¿ustedes ven alguna estructura cerca del talud? No hay Aparte de la carretera. carretera, no, ingeniero. Solamente hay un carretero. Solo hay carretera, ¿no es cierto? Las estructuras, inteligentemente, los ingenieros de aquellos años no las planteaban al borde del talud, ¿no? Justamente, como les digo, estaba la playa, estas plantas que actúan como estabilizadores de estas pendientes, ¿no? Y las estructuras estaban alejadas de estas. Sin embargo, jóvenes, esta es la realidad que tenemos ahora. Como ustedes ven, las estructuras están prácticamente al borde. La erosión se sigue presentando, ¿no? Eventualmente es algo muy difícil de evitar. Y como ustedes pueden ver, los jardincitos acá están. ¿Qué quiere decir? Siempre hay un riesgo. O sea, si ese humedecimiento, pues justamente va a generar que estas pendientes eventualmente, en un futuro, puedan fallar. Y obviamente acaba de haber deslizamientos, como ustedes ven acá, está generando un deslizamiento. Esto ya prácticamente está al borde, o sea, si acá riegan, si el riego debe ser 1 hora y riegan 1 hora más, esto se va a deslizar definitivamente. Y aumentamos a eso la carga que se supone que transmiten cada una de estas edificaciones a esta pendiente de aquí, pues digamos que estamos generando, y se ha generado un problema muy grave. Un problema que, digamos, ahorita digamos, no le damos la suficiente importancia, pero cuando empiece a pasar, jóvenes, cuando estas edificaciones, como las que ven aquí en la foto, empiecen a fallar, empiezan a deslizarse, empiecen a colapsar, pues van a tener que darle alguna solución, ¿no? Soluciones hay, pero digamos que en el caso particular de la Costa Verde es muy compleja y es muy costosa. Y es el costo, pues, eh, alguien lo tiene que asumir, ¿no? Y ese es el problema. Nadie lo quiere asumir. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado no solamente con estos suelos problemáticos que tenemos, sino con la ubicación de las estructuras. Ya lo habíamos visto en el puente anterior, cómo que se cayó, se deslizó, yo no sé. Pero ahí han ubicado mal la cimentación y obviamente al haber deslizamiento del talud, pues colapsó. Y esto lo vamos a ver a lo largo de todo el margen del río Rímac. Edificaciones que estaban construidas muy cerca al talud que se ha venido deslizando y casas que prácticamente están en el aire. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado al ubicar este tipo de estructuras. Jóvenes, nos vamos a quedar acá, vamos a dar un receso de 10 minutos y vamos a empezar con la prueba de entrada que debe durar a lo mucho media hora, ¿ok? Así es que vayan alistándose, vayan prendiendo sus cámaras, por favor, que se les va a pasar al correo de la UNI su prueba de entrada, ¿ok? Jóvenes. Ingeniero. Sí, Sí, ingeniero. pero Muy bien, entonces 10 minutos, aprovechen para, respirar un poco, no sé, aprovechen lo que a las 3:30 empieza la prueba de entrada, ¿ok?
Jóvenes, ya, ya se les envió el tema al correo, por favor, revisen, desarrollen y envíen a mi correo. Primero con su nombre, luego ponen el examen PE y su sección. Esta es la sección 511I. ¿Ya? Por favor, empiecen. Pueden desarrollar, si gustan, en la hoja del examen, escribir ahí en Word y eso enviar, o desarrollar, si prefieren, en una hoja aparte, escribir y me envíen una foto, ¿no? Pero cualquier archivo que envíen, por favor, que tenga primero sus apellidos, perdón, sus apellidos, luego el tipo de examen, en este caso la prueba de entrada PE y su sección 511I, por favor. ¿Ok? Vayan prendiendo sus cámaras también para poder verlos. Recuerden que vamos a aprovechar para ir practicando de prender su cámara ante una evaluación. Por favor, no sean tímidos.
Muy bien, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna duda? Ingeniero, ¿Todo está ok? ¿hasta cuándo llegarían? Perdón, señorita. No se le escuchó bien. ¿Hasta qué hora se entregaría? Hasta las 4 de la tarde, señorita. Hasta la tarde. Hasta esas horas se va a recibir en el correo donde se envía el tema, que es mi correo electrónico. Así que por favor, miran su tiempo, son respuestas, no tienen que ser extensas, traten de que sean puntuales.
Todos a la lista, por favor. Arones González. Presente, ingeniero. Arones presente. Barrios Arroyo. Barrios Arroyo. Presente. Berrío Presente, ingeniero. Zurita. Ya, señorita. Berrocal Guamaní. Presente, ingeniero. ¿Ah? Campos Choquehuanca. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Cancharius Cata. Cancharius Cata. Castillo Valderrama. Castillo Valderrama. Chávez Najarro. Presente, ingeniero. Chávez Presente, Najarro. ingeniero. Ok. Correa Huatuco. Presente, ingeniero. Correa Presente, Huatuco. ingeniero. Ya, gracias. Cruz Guamaní. Presente, ingeniero. Eh, eh, Carlos. Ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Espejo Núñez. Presente, Espejo. ingeniero. Ya, gracias. Mayumo Jaro. Presente, ingeniero. Ya. Guamán Natividad. Presente, ingeniero. Ya. Huarcaya Camasca. Presente, ingeniero. Ya. Luis Ramírez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Luis Ramírez. Buenas tardes. Ya. Merino Borda. Presente, ingeniero. Ya, gracias. Nieva Chavarría. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Palacios Orihuela. Presente, ingeniero. Ya. Palos. Ingeniero. Pariona Ingeniero. Colos. Ok. Ya, gracias, señorita. Porras Gutiérrez. Ingeniero. Ya, gracias. Sí, ingeniero. Leguía. Ya. Quispe Quinto. Quispe Quinto. Ok. Rojas Guaroto. Presente, ingeniero. Rojas Guaroto. Ya. Sierra Poluco. Presente, ingeniero. Sierra Poluco. Presente. Ok. Silupú Espinosa. Presente, ingeniero. Silvestre Salinas. Presente, ingeniero. Ok. Soto Flores. Presente, ingeniero. Takuri Muñiz. Uri, presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Vázquez Enríquez. Presente, ingeniero. Ya. Vázquez Rodas. Presente. Vera Julca. Presente, ingeniero. Vera Orihuela. Presente, ingeniero. Vilches Morales. Presente, ingeniero. Ya, perfecto. A ver, ¿quién faltó? A ver. Canchari Uscata. Presente, ingeniero. Ok. Quispe Quinto. Quispe Quinto.
Sí, los que han terminado por correo, por favor, van mandando el examen. Y esto se va a recibir hasta las 4. Jóvenes, bueno, yo tengo otra clase después de esta, así es que yo voy a estar terminando por hoy. Ustedes, por favor, me mandan antes de la hora indicada la prueba de entrada, ¿ok? Gracias por su presencia y nos estamos viendo la clase que viene. Jóvenes, entonces, mucha suerte en su examen. Disculpe, ¿podría repetir Dígame. ¿Podría repetir el asunto del correo? A ver, primero deben deben enviar este examen, el archivo que debe estar primero su apellido o sus apellidos, luego guión prueba de entrada, PE, y luego su aula, que este es el salón 511I. ¿Ok? Eso es, de esta manera es que me deben enviar los archivos a el correo. Ok, jóvenes, entonces, suerte a todos ustedes, la van a necesitar. Bueno, nos vemos la siguiente clase y ha sido un gusto tenerlos aquí presentes en la clase de hoy. ¿Ok? La semana que viene nos encontramos para terminar temas que hemos estado viendo y ver ya los ensayos de laboratorio. ¿Ok, jóvenes? Entonces, ha sido un gusto y hasta la siguiente clase.